El primer asesinato de la historia no ocurrió en una guerra. No ocurrió entre enemigos. Ocurrió entre hermanos. Y el texto no dice que Caín era malvado. No dice que odiaba a su hermano desde el principio. Lo que dice es algo mucho más inquietante. Que miró a Abel. Miró su propio sacrificio rechazado. Y algo en él se quebró. Eso no es la historia de un monstruo. Es la historia de alguien que no pudo soportar ser el segundo. En el episodio anterior abrimos el Génesis 3. La serpiente como símbolo del conocimiento sin sabiduría. El fruto como metáfora del deseo en sus 3 niveles. La expulsión del paraíso no como castigo, sino como el nacimiento de la autoconciencia. El momento en que el ser humano se convirtió en objeto de su propia mirada. Hoy damos un paso más. Salimos del jardín y entramos en el mundo. Y lo primero que encontramos fuera del Edén no es la civilización, ni el progreso, ni la esperanza de un nuevo comienzo. Lo primero que encontramos es un cuerpo en el suelo. El relato de Caín y Abel es uno de los capítulos más densos de toda la literatura bíblica. En 16 versículos contiene el primer nacimiento, el primer trabajo, el primer acto de culto, el primer rechazo divino, el primer asesinato, el primer exilio voluntario y la primera ciudad. Vamos a leerlo también como el mapa psicológico del ser humano. La envidia, la vergüenza y la sombra se convierten en violencia cuando no se integran. Al final de este episodio vas a tener un ejercicio basado en lo que Jung llamó la confrontación con la sombra y lo que René Girard describió como el deseo mimético. Y vas a poder aplicarlo esta semana. El cuarto capítulo del Génesis tiene una estructura en 5 actos. En los 2 primeros versículos tenemos el nacimiento de 2 hijos, que representan 2 caminos. Caín, el primero, labrador de la tierra. Abel, el segundo, pastor de ovejas. El texto no dice nada más sobre ellos todavía, solo sus nombres y sus trabajos. Pero esa información es ya toda la tragedia. A continuación vemos el sacrificio ofrecido. Uno es rechazado, el otro es aceptado. Ambos ofrecen, uno es mirado con favor, el otro no. El texto no explica por qué, y ese silencio es el centro de todo el capítulo. En la siguiente escena vemos la advertencia que Dios lanza a Caín. Dios no castiga inmediatamente, pregunta, advierte, da una oportunidad, y Caín elige no tomarla. A continuación viene el juicio y la condena. La sangre de Abel habla desde el suelo. Y la consecuencia no es la muerte, sino algo peor para el labrador. La tierra ya no le responderá. Por último, vemos el exilio, la marca y el comienzo de otra historia. Caín lleva una marca que lo protege y se va al oriente de Edén, a la tierra de Nod. La palabra Nod en hebreo significa errancia. El exilio de Caín no es geográfico, es ontológico. Lo que hace único a este texto es que Dios no actúa como juez antes de que ocurra el crimen. Actúa como terapeuta, pregunta, advierte, señala la puerta de salida, y cuando Caín no la toma, el texto no lo llama monstruo, lo llama errante, alguien que no tiene suelo firme bajo los pies. Esa es la verdadera consecuencia de no integrar la sombra. 3 elementos del texto exigen detenerse con el hebreo original, porque las traducciones habituales no solo aplanan, a veces invierten el sentido. En primer lugar tenemos el nombre, Caín, que significa adquisición, posesión, forjado. El nombre Caín viene del verbo caná, adquirir, poseer, crear. Cuando Eva lo nombra dice, he adquirido un varón con la ayuda del Señor. Caín es el hijo de la posesión, es el que llega primero, el que trabaja la tierra, el que construye, el que produce. Y precisamente porque construye su identidad en torno a lo que hace y lo que produce, el rechazo de su ofrenda no es solo una decepción, es la destrucción de todo lo que es. En segundo lugar tenemos Jebel, Abel, vapor, soplo, vanidad. El nombre de Abel es Jebel, la misma palabra que el Eclesiastés repetirá décadas después. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Soplo, lo que se disipa, lo que no permanece. El texto está diciendo algo desde el principio. Abel es el hermano efímero, el que no durará. Hay una ironía oscura aquí que los rabinos medievales señalaron.
El hijo cuyo nombre significa lo que permanece, muere primero. Y el hijo cuyo nombre significa lo que se desvanece, construirá la primera ciudad. En tercer lugar tenemos el término hatat, pecado o animal agazapado, error, transgresión, criatura que acecha. Esta es la palabra más extraordinaria del capítulo. Cuando Dios advierte a Caín antes del crimen, le dice: si no haces bien, el pecado está a la puerta y te codicia. La palabra hatat tiene dos significados simultáneos en hebreo: pecado y animal agazapado, a punto de saltar. El texto describe el pecado como una bestia que espera, como un instinto que se activa cuando la herida no se procesa. Esta es la intuición psicológica más avanzada del texto. La violencia no viene de la maldad, viene del dolor no integrado que encuentra una salida. Génesis 4:7. Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, y con él está su deseo, pero tú debes dominarlo. El dominio que Dios pide no es represión, es integración. La diferencia es crucial. La represión empuja la sombra hacia abajo. La integración la mira de frente, le da un nombre, y le quita el poder de actuar desde la oscuridad. El texto no explica por qué el sacrificio de Caín fue rechazado, y ese silencio ha producido 2000 años de interpretaciones. Quiero ofrecerte la interpretación que es más honesta con el texto hebreo. El versículo dice: Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor, y Abel trajo de los primogénitos de su ganado, de lo más grueso de ellos. La diferencia no está en el tipo de ofrenda. Uno trae frutos, otro trae corderos. La diferencia está en el detalle. Abel trae los primogénitos, lo más grueso, lo mejor. El texto no dice que Caín trajera lo peor, pero tampoco dice que trajera lo mejor. En hebreo rabínico, la distinción es entre el que da con el corazón y el que da por cumplir. La ofrenda de Abel tiene un calificativo: primogénitos, lo mejor. La ofrenda de Caín no tiene ninguno, es anónima. Y esa anonimia lo dice todo. No es que Dios prefiera las ovejas a los granos, es que Abel dio con totalidad y Caín dio con reserva. Aquí no hay injusticia divina, hay una distinción entre el que entrega desde el centro y el que entrega desde el margen de sí mismo. Y entonces viene lo que el texto llama el rostro caído. Y Caín se enojó mucho, y decayó su semblante. La palabra hebrea para semblante es panim, la misma que para presencia, para rostro, para identidad. Cuando el semblante de Caín cae, lo que cae es su sentido de sí mismo. El rechazo de su ofrenda no es un juicio sobre su trabajo, para Caín es un juicio sobre su ser. Y esa confusión entre lo que uno hace y lo que uno es la raíz de toda vergüenza patológica. Tres pensadores del siglo XIX y XX analizaron este texto desde ángulos que se complementan. En primer término tenemos a Carl Jung. Para Jung, Caín y Abel no son dos personas, son dos partes de la misma psique. Abel representa lo que Jung llamó el sí mismo en armonía, la parte que da con totalidad, que no necesita validación exterior, que actúa desde el centro. Caín representa el ego que construye su identidad en el hacer, en el producir, en el conseguir, y que se derrumba cuando ese hacer no es reconocido. La proyección es el mecanismo que opera aquí. Caín no puede tolerar ver en Abel lo que él no puede ser. Entonces, en lugar de integrar esa diferencia como una enseñanza, la elimina. La violencia contra Abel no es un acto de odio hacia el otro, es un acto de rechazo desesperado hacia la parte de sí mismo que Abel representa. Matar a Abel es la forma que tiene Caín de no tener que mirarse en él. Jung lo formuló así: todo lo que no integramos en nosotros mismos, lo encontramos en el mundo exterior como destino. Caín no pudo integrar su sombra, y su sombra se convirtió en un cuerpo en el suelo. En segundo término tenemos al filósofo y antropólogo francés René Girard. Girard dedicó décadas a estudiar la violencia fundacional en los mitos y los textos sagrados. Su tesis central: el deseo humano no es original, es mimético. Deseamos lo que otros desean, queremos lo que otros tienen o valoran. Es la mirada que Dios dirige a Abel la que activa en Caín un deseo que no existía antes. Este es el mecanismo que Girard llamó la rivalidad mimética. Dos personas que desean el mismo objeto se convierten en espejos una de la otra. Y cuanto más parecidos son,
¿Y qué más parecidos que dos hermanos? Más intensa es la rivalidad, porque el objeto deseado está más cerca y la diferencia entre ellos parece más injusta. La solución de Caín es la solución del chivo expiatorio, eliminar al rival para restaurar la paz interior. Pero Girard señala algo que el texto también dice: la eliminación del rival no restaura nada. Caín mata a Abel y el texto dice que Dios le pregunta: ¿dónde está Abel, tu hermano? La pregunta llega, la culpa llega, el errante no encuentra reposo. En último término tenemos a Nietzsche. Friedrich Nietzsche no analizó directamente el texto de Caín y Abel, pero su concepto de ressentiment, el resentimiento como forma de vida, ilumina la psicología de Caín. El resentimiento nietzscheano no es simplemente el enojo, es la incapacidad de procesar la diferencia entre lo que uno tiene y lo que otro tiene sin convertir esa diferencia en un juicio moral sobre el otro. Caín no se pregunta: ¿qué puedo aprender de Abel? ¿Qué estoy dando con reserva que podría dar con plenitud? En cambio, convierte la superioridad percibida de Abel en una injusticia cósmica, y esa inversión, de la admiración dolorosa al agravio moral, es exactamente lo que Nietzsche llamó la moral del esclavo: no elevar el propio nivel, sino bajar el del otro. Los tres convergen en esto: la violencia de Caín no viene de la maldad, sino de la incapacidad de sostener la tensión entre lo que es y lo que desea ser. Sin esa capacidad, la sombra no se integra, y la sombra no integrada encuentra siempre una salida. Veamos cómo se refleja la dinámica Caín-Abel en la vida cotidiana. En el primer ejemplo vemos el hermano que eclipsa. Hay una experiencia casi universal: crecer junto a alguien que parece hacer todo mejor, con menos esfuerzo, con más gracia, con más reconocimiento. No tiene que ser un hermano biológico, puede ser un compañero de trabajo, un amigo de la infancia, un primo. Lo que define la dinámica Caín-Abel no es la relación familiar, es la proximidad y la comparación constante. La pregunta que Caín nunca se hizo, y que es la única que puede romper el ciclo, es esta: ¿qué parte de mí reconozco en Abel que todavía no me permito ser? Porque si el problema fuera solo externo, si Abel simplemente tuviera más suerte, la envidia no tendría esa textura específica de herida. La envidia duele de esa manera particular porque señala algo real en nosotros mismos que todavía no hemos desarrollado. En el segundo ejemplo tenemos el trabajo que no recibe reconocimiento. Caín labra la tierra, trabaja, produce, ofrece y no es visto. Esta es una de las experiencias más desestabilizadoras que puede tener un ser humano: dar algo genuino y no ser reconocido por ello. El mundo corporativo, el mundo académico, el mundo familiar están llenos de este patrón. La persona que trabaja más que todos y es ignorada. El creador que publica y nadie responde. El hijo que sacrifica años de su vida y no recibe gratitud. La trampa de Caín es convertir el no reconocimiento en una verdad sobre su valor. El texto dice que su semblante, su identidad, cayó. No su ánimo, sino su identidad. Cuando confundimos el reconocimiento con el valor, cualquier silencio se convierte en un veredicto. En el tercer ejemplo nos vemos con la pregunta de Caín: ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Esta es la respuesta de Caín cuando Dios le pregunta dónde está Abel. Y es la pregunta que define una forma de relacionarse con los demás, la que niega la responsabilidad horizontal. Soy responsable de mis acciones, sí, pero ¿de los demás? ¿De sus necesidades? ¿De su bienestar? La filosofía contemporánea ha revisado esta pregunta con urgencia. Emmanuel Levinas construyó toda su ética sobre la idea de que el rostro del otro me hace responsable antes de que yo elija hacerlo. La respuesta de Caín, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano?, es la negación de esa responsabilidad, y el texto la registra sin comentario, solo la guarda, como una pregunta que todavía no ha terminado de responderse. A continuación pondremos en práctica lo aprendido sobre Caín y Abel. El ejercicio se llama el protocolo de la sombra y trata de la confrontación que no puedes delegar. Es un ejercicio que puedes hacer siguiendo estos 5 pasos. En el primer paso, identifica a tu Abel. ¿Hay alguien en tu vida cuyo éxito, reconocimiento, gracia o facilidad te produce una incomodidad que no puedes explicar del todo racionalmente? No alguien a quien simplemente no le tengas simpatía. Alguien cuya sola existencia, cuyo solo avance, genera en ti una respuesta visceral que va más allá de la lógica. Nómbralo. No como el problema,
como el espejo. En el segundo paso pregunta qué está reflejando. La envidia no señala lo que el otro tiene, señala lo que tú todavía no te permites tener, ser o expresar. Escribe en papel, ¿qué cualidad específica de esa persona me produce más malestar? No su suerte, no sus circunstancias, su cualidad. La facilidad con que da, la seguridad con que habla, la naturalidad con que recibe reconocimiento. Esa cualidad es el mapa. Es lo que tu sombra lleva dentro y todavía no has integrado. En el tercer paso localiza el sacrificio que estás dando con reserva. Caín dio, pero dio desde el margen de sí mismo. Hay algo en tu vida, un proyecto, una relación, un trabajo creativo, una conversación pendiente, donde estás dando, sí, pero con reserva, donde guardas lo mejor de ti por miedo al rechazo, por protección, por control. Identifica ese lugar, porque mientras des desde el margen, seguirás esperando el reconocimiento que no llega, y la espera, sin integración, se convierte en resentimiento. En el cuarto paso responde a la pregunta de Dios antes de que llegue la consecuencia. El texto dice que Dios advirtió a Caín antes del crimen. Le preguntó, le dio la oportunidad de redirigir. Caín no la tomó. El ejercicio es este. Antes de que la sombra actúe, antes de que el resentimiento se convierta en una palabra que no puedes retirar, en una decisión que daña, en un silencio que destruye, escribe la respuesta honesta a esta pregunta. ¿Dónde estoy respecto a esto? ¿Qué estoy evitando integrar? La respuesta de Caín al texto fue el silencio. El silencio es siempre la respuesta más cara. El quinto paso trata el acto de la sombra integrada. Jung no pedía eliminar la sombra, pedía darle un canal. Toda la energía que está atrapada en el resentimiento, en la envidia, en el semblante caído, es energía real que puede ir a otro lugar. Escribe una acción concreta que tome lo que identificaste en el paso 2, esa cualidad que admiras y que todavía no te permites, y la ponga en práctica esta semana. No como performance, como experimento. La sombra integrada no desaparece, se convierte en fuerza. Tenemos, por tanto, que el relato de Caín y Abel no es la historia de un monstruo. Es la historia de algo que todos conocemos desde dentro. La primera enseñanza importante sobre este relato es la envidia como señal, no como defecto de carácter, sino como información. Lo que nos duele en el otro nos muestra lo que todavía no hemos desarrollado en nosotros. Caín no necesitaba eliminar a Abel, necesitaba preguntarle qué sabía sobre cómo dar. La segunda enseñanza es la sombra como destino diferido. Todo lo que no integramos no desaparece. Espera, Jung lo sabía, el texto lo sabía antes que Jung. El animal agazapado a la puerta no desaparece si no lo miramos. Se mete dentro y encuentra su propia salida. La tercera enseñanza es la responsabilidad como la única respuesta verdadera al dolor. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Es la pregunta equivocada. La pregunta correcta es la que Dios le hace a Caín antes del crimen. ¿No serás enaltecido si haces bien? La puerta siempre estuvo abierta. Caín eligió no cruzarla. Y hay algo más. A Caín se le da una marca de protección. Sale al exilio, sí. Carga el peso de lo que hizo, sí. Pero no es eliminado. Sigue en la historia y funda la primera ciudad. Lo que quiso destruir en Abel, la capacidad de construir algo que perdure, lo construye él mismo, desde el exilio, desde la errancia. Eso no es una apología de la violencia. Es la idea de que incluso desde el lugar más oscuro de nuestra propia historia, hay todavía una posibilidad de construir. No sin cicatriz, pero sí con posibilidad. En el próximo episodio nos adentramos en el relato de Noé. ¿Qué ocurre cuando el mundo que conocemos se destruye y tenemos que volver a construir desde cero? Y la pregunta que vamos a responder es, ¿qué salva el arca? ¿Qué parte de nosotros merece sobrevivir al diluvio interior? Si este episodio te movió algo, suscríbete. Esta serie va capítulo por capítulo, sin saltarse nada, sin simplificar nada. Y en los comentarios cuéntame, ¿quién es tu Abel? No para señalarlo como el problema, para usarlo como el espejo. Escríbelo. Nombrarlo es el primer paso del protocolo de la sombra. Y te leo en los comentarios.